Nuestra historia comienza con un deseo que se salió de control. Nuestra protagonista, Renea Lepore, le pidió a una estatua que su marido, incluso después de la muerte, solo la amase a ella. Había una razón para que ella hubiera pedido tal deseo. El padre de ella, Coriolano, después de la muerte prematura de su esposa, la madre de Renea, se dedicó de lleno a ganar dinero. Hizo hasta lo inimaginable para conseguirlo, y así logró acumular una enorme fortuna. Pero lo que realmente quería, era estatus. Por ese motivo, la persona que se robó toda la atención del padre de Renea no fue ni más ni menos que el heredero de una familia noble en decadencia. Esa persona era Edwin Lepore. Él, que necesitaba dinero para preservar el nombre de su familia, y el padre de Renea, que necesitaba el estatus de nobleza, forzaron el matrimonio entre Renea y Edwin. El padre de Renea estaba orgulloso porque ahora su hija sería una noble, y se lo hizo saber entre sollozos. Pero el propósito de nuestra protagonista no era tener el título de señora Lepore, lo que ella quería era el corazón de Edwin. Y supuso erróneamente que tras el matrimonio, Edwin le entregaría todo su corazón. No obstante, su nuevo esposo no podía aceptar la forma en la que Coriolano, el padre de Renea, había conseguido su fortuna. Y la hostilidad que sentía hacia Coriolano también se extendió hacia Renea. Así pasaron 3 años desde que se casaron. Pero la escena que presenciaba nuestra protagonista estaba muy lejos de ser lo que quería. Edwin le pedía a su amante que no se preocupara, porque la protegería de cualquier manera. Declaraba que su corazón le pertenecía a ella y así sería incluso después de morir. La amante se llamaba Freya, era una nueva criada en la mansión. Ella, que fue vendida como esclava para saldar una deuda de su padre, capturó el corazón de Edwin en un instante. Algo que nuestra protagonista no logró en 3 años, por mucho que lo intentara. Una noche, Renea tenía la intención de culpar a Freya de robo, por eso intentaba colar unos pendientes en su bolso. El objetivo era que fuera echada de la mansión. Sin embargo, al abrir el bolso se encontró con unos objetos extraños que llamaron su atención. Era una extraña gema junto a un mapa, el cual indicaba la ubicación de una estatua que concede deseos. Nuestra protagonista no lo podía creer, y se preguntaba si acaso Freya deseó que Edwin se enamorara de ella. Tenía curiosidad por saber si sería capaz de ganarse el corazón de Edwin, si es que también le pedía un deseo a esa estatua. Solo imaginarlo se le hizo agua a la boca, y llegó a la conclusión de que no perdía nada con intentarlo. Así que, emocionada, se dirigió hacia la estatua de los deseos. Y así fue como llegamos al momento del principio. La estatua le dijo a Renea que su deseo de que su esposo la amara, incluso después de la muerte, fue concebido. Así que le pidió que se fuera. Renea, aún incrédula, pero emocionada, le pregunta si estaba hablando en serio. Luego le agradece entusiastamente y se retira. Sin embargo, lo que ella no sabía es que esa felicidad duraría muy poco. Una noche, nuestra protagonista gritaba con desesperación el nombre de Edwin. La sirvienta le informó que de repente se desmayó y dejó de respirar. Renea rápidamente se dio cuenta de que murió por el extraño deseo que pidió. Pero luego ocurrió un milagro. Edwin abrió los ojos y pronunció el nombre de Renea. Así fue como el difunto esposo de Renea volvió de la muerte, y no como un humano normal que respira, sino como un muerto viviente. El zombi de Edwin solo se movía para profesar su amor hacia Renea, y no comprendía por qué ella no lo aceptaba. Desde entonces, él le confesó su amor todos los días, y con cada día que pasaba, se descomponía más y más, hasta el punto en que su olor era insoportable. Un día, harta de tratar con Edwin, Renea intentó sepultarlo. Edwin se resistió y le recordó que juró amarla incluso después de la muerte. Le cuestionaba por qué lo estaba tratando de esa manera y le suplicaba que se detuviera. Nuestra protagonista se disculpó e intentó hacerle entender que simplemente no podía con todo eso. Le explicó que, de todos modos, lo correcto era que los muertos regresaran a la tierra. Edwin comprendió entonces que la razón por la que lo rechazaba era porque estaba muerto y ella no. Le aseguró que había una manera que les permitiría estar juntos para siempre. Tras decirlo, la agarró de una pierna y la jaló hacia el foso junto a él. Le expresó que él no puede volver a la vida, pero eso no significaba que ella no pudiera unirse a él en la muerte. Nuestra protagonista, aterrada, le suplicaba a Edwin que, por favor, se detuviera. Pero Edwin le dijo que no tuviera miedo, porque incluso después de morir, él la amaría. De esa forma,
fue como murió Renea. Mientras se despedía de la vida, reflexionó que debió dejar que Edwin y Freya construyeran una vida juntos o escaparan lejos. Simplemente, debió haber dejado que hicieran lo que quisieran y debió haber pedido un deseo más sabio, como quizás vivir amablemente. De repente, la estatua le pregunta a Renea entonces cuál es el deseo. Nuestra protagonista levanta su cabeza, y no puede creer que está de vuelta en ese templo. La estatua le pregunta si acaso no va a pedir su deseo. Nuestra protagonista se muestra confundida, pero por alguna razón tiene un mal presentimiento. Luego se percata de que lleva la misma ropa que el día que pidió su deseo. Entonces se pregunta si acaso volvió al día en el que pidió aquel deseo desastroso. Para comprobar que no se trataba de un sueño, se pellizcó una mejilla. Tras sentir el dolor, se da cuenta de que no lo es y que realmente está viva. La estatua le recuerda que ya le preguntó si iba a pedir un deseo. Renea, nerviosa, le responde que sí. De acuerdo con el mapa, hay muchas reglas que cumplir antes de pedir un deseo frente a esa estatua. La primera regla es que se debe pedir su deseo antes de que caiga toda la arena del reloj de arena. La segunda regla es que solo se puede pedir un deseo. La tercera regla es que, una vez que comienzas a pedir un deseo, no se puede revertir ni cambiarlo. Si se rompe alguna de esas reglas, la persona inmediatamente se convertirá en una estatua y sentirá un insoportable dolor de que se le paralizan las articulaciones. Nuestra protagonista, con solo imaginarlo, se convence de que no quiere ser una estatua. Le intenta decir a la estatua que entonces su deseo es hacerse millonaria, pero antes de que termine su frase, la estatua le recuerda que se quedó en «deseo que mi marido», puntos suspensivos. Renea entra en pánico y, mientras tartamudea, le pregunta de qué está hablando. Luego recuerda que ella deseó que su marido la amara solo a ella, incluso después de la muerte. Le pregunta a la estatua si acaso ya estaba pidiendo un deseo antes. La estatua le contesta que sí. Eso casi desmaya a Renea, no puede creer que, de entre todas las cosas, regresó justo en ese momento, cuando ya había empezado su oración. La estatua le pide que apure y pida su deseo. Renea mira de reojo el reloj de arena y comprende que ya no es momento para dudar, porque no le queda mucho tiempo. Renea intenta pedir su deseo, pero piensa que hacer que su esposo la ame se parece demasiado a su deseo original. Reflexiona sobre si debería desear que su esposo sea feliz, pero rápidamente lo descarta. Lamenta haberlo matado en su vida pasada, pero no quiere desear la felicidad de su esposo infiel. Por el hecho de que ella tendría que desaparecer para que Edwin sea feliz, y Freya pueda tomar su lugar. Llega a la conclusión de que tiene que pedir un deseo que no mate a Edwin y a la vez la beneficie a ella. Se pregunta si debería desear que su esposo sea rico, pero rápidamente lo descarta, porque la forma más fácil de que Edwin se haga rico es si su padre y ella murieran, y que él heredase todo el dinero del gremio. No puede matar a su padre para salvar a su esposo infiel. Se pregunta qué debería hacer, y la estatua le advierte que le queda poco tiempo. Renea entra en apuros, le pide que espere un momento y trata de seguir pensando qué debería pedir. Se da cuenta de que, si no habla pronto, va a terminar muerta de nuevo. Antes de que la arena del reloj se acabe, Rania gritó, «Deseo que mi marido seas tú». Tras ese absurdo deseo, el santuario quedó en un silencio sepulcral. La estatua, incrédula, le pide a nuestra protagonista que repita lo que dijo de nuevo. Renea, entre lágrimas, le repite a la estatua que desea que su esposo sea él. En el fondo, siente que está arruinada, se equivocó en su vida pasada y sigue equivocándose en esa vida. La estatua le asegura que si ese es su deseo, entonces él será su esposo. Nuestra protagonista se muestra confundida, y la estatua le señala que, a pesar de que su deseo se hizo realidad, no parece contenta. Renea, con una alegría forzada, le responde que es porque aún no lo puede creer. Le asegura que está muy feliz y le agradece por ser su esposo. Internamente, llegó a la realización de que ahora tiene dos esposos. Uno que la engaña con la criada, y el otro que es una estatua que habla y concede deseos. No concibe cómo es posible tener tanta mala suerte. La estatua comienza a agrietarse, y le pide a Renea que dé un paso atrás. Nuestra protagonista, asustada por los ruidos de agrietamiento, intenta retroceder, pero se tropieza y termina en el suelo. Confundida, cuestiona qué está pasando, pero al subir su mirada se encuentra con la estatua convertida en persona y completamente desnuda. Nerviosa, le pregunta si se acaba de convertir en humano.
La estatua le pregunta por qué se muestra tan sorprendida. Argumenta que no puede ser un esposo y una estatua al mismo tiempo. Y declara que de ahora en adelante él, Beldemer, será su esposo. Nuestra protagonista no puede creer lo que sus ojos ven, una estatua se acaba de romper y un hombre de carne y hueso emergió de ella. No solo eso, ese hombre es increíblemente guapo, y además será su esposo. Mientras intenta cubrir su vista, se pregunta si acaso todo eso tiene sentido. Sin embargo, por más que lo intente, es imposible no clavar su mirada en los atributos del apuesto hombre. Avergonzada, apartó su mirada, a lo que Beldemer le cuestionó si pasaba algo. Nuestra protagonista, apenada, le señala que se encuentra desnudo. Beldemer se quedó observando atentamente a Renea. Luego se acercó hacia ella y le aseguró que no había necesidad de apartar la vista, porque ahora ella era su esposa. Le comentó que podía mirarlo, tanto como ella quisiera. Renea se ruboriza e internamente se pregunta si las cosas no se están moviendo demasiado rápido. Minutos después, cuando ya salían de ese santuario. Nuestra protagonista está convencida de que definitivamente también ha arruinado esa vida. Reflexiona que todo hubiera sido más fácil si él se hubiera quedado como una estatua. Nerviosa, le pregunta a Beldemer si de verdad va a convertirse en su esposo. En el fondo, teme que descubra que ella ya está casada. Beldemer le cuenta que mucha gente lo ha codiciado. Hay quienes se han colado en su habitación y entraron en su cama mientras él dormía. Algunos incluso lo han llegado a amenazar con un cuchillo. Asegura que esos tiempos fueron realmente duros. Renea piensa que si alguien tan narcisista como él se entera de que en realidad es el segundo, sería un golpe terrible para su orgullo. Pero ahora que lo piensa, por lo que dijo Beldemer, quiere decir que no siempre fue una estatua, sino que era una persona. Tiene curiosidad por saber qué hizo para terminar convertido en una estatua, está segura de que debió haber sido algo muy malo. Beldemer le comenta que, a pesar de todo, nunca nadie intentó poseerlo tanto como ella. Renea está mortificada, no está segura de si está intentando decirle un cumplido. Beldemer le promete que será un buen esposo, porque no hay forma de que él, Beldemer, se conforme con ser un marido ordinario. Nuestra protagonista se queda de piedra, le dice que eso es genial, pero en el fondo se pregunta si se supone que debería estar agradecida. Beldemer le advierte que, sin embargo, nunca debe tocar su cuerpo. Renea siente que eso es absurdo, poder verlo pero no tocarlo. Mientras se limpia su baba, piensa que el hecho de que sea un buen esposo y que no pueda tocar su cuerpo, le hace desear hacerlo todavía más. Beldemer, nervioso, le pregunta por qué lo mira con esa cara tan extraña. Renea le responde que no es nada, y le promete que lo tendrá en cuenta. Beldemer le pregunta, de todos modos, ¿a dónde se están dirigiendo? Renea le cuenta que tiene una casa vacía cerca de ese lugar, así que irán para allí. Se trata de una finca que es propiedad del gremio. Es una casa nueva que se construyó hace poco tiempo, y está en una excelente ubicación, pero está vacía desde que empezó a correr el rumor de que había un fantasma que deambula por los pasillos hace 3 años. Una vez llegaron, Beldemer le preguntó a Renea por qué no se dirigieron directamente al lugar donde ella reside. Nuestra protagonista le contesta que actualmente está viviendo en un alojamiento proporcionado por el gremio, y está segura de que allí él se sentirá muy incómodo. Beldemer le cuestiona si es allí donde trabaja, en un gremio. Renea solo le contesta que es algo así. Luego, le dice que, como debe estar agotado, lo mejor sería descansar un poco y dejar la limpieza para el día siguiente. Y le informa que volverá más tarde con algo de ropa para que se ponga, a lo que Beldemer acepta. Antes de irse, nuestra protagonista se pregunta si debería de informar sobre el fantasma, pero luego decide no tomarse las molestias. Una vez que se quedó solo, Beldemer se pregunta cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que sintió esa libertad, la sensación de la brisa fresca en la piel, la sensación de frío en la punta de su nariz, el olor a polvo llenando sus pulmones. El olor al polvo le hace recordar algo, y se pregunta si acaso Sapiro no sabe que se ha convertido en humano. Comenta que parece que está llegando un poco tarde. Expresa que no puede evitarlo, no tiene más opción que usar su hermoso cuerpo para limpiar ese lugar. Luego procede a hacer unos movimientos extraños con la mano, pero no pasa nada. Extrañado, comenta que su magia no funciona. Se pregunta si eso también es el efecto de la maldición. En ese momento, siente una presencia y escucha unas risas escalofriantes.
Rápidamente, se da cuenta de que hay algo acechando en esa casa, y decide ir a investigar. Esa misma mañana, en la mansión de los Lepore. La doncella de confianza de nuestra protagonista, Annie, al ver llegar a Renea, le señala que tiene un aspecto terrible y le pregunta si se peleó con alguien. Renea, indignada, le cuestiona cuántos años cree que tiene como para estar peleando. Le pregunta si, por cierto, su padre sabe que ella no regresó a casa la noche anterior. La doncella le responde que, por supuesto, sabe que ha estado fuera toda la noche. Le comenta que, además, la señorita Freya desapareció repentinamente, y que, como a Renea, tampoco se la encontraba por ninguna parte. Le cuenta que el maestro Edwin sospecha de que Renea tiene algo que ver con la desaparición de Freya, pero por suerte, hubo alguien que vio salir a la señorita Freya sola, por lo que el malentendido se resolvió. Curiosa, le pregunta a su señora dónde ha estado y si de verdad no tiene nada que ver con la señora Freya. Renea, tras pensarlo, le responde que tiene algo que ver con Freya, pero a la vez no. Annie le dice que eso no tiene sentido, y le pregunta si ha estado bebiendo. Nuestra protagonista se pone muy seria y le dice a Annie que necesita que la escuche con atención, y le pide que no entre en pánico. Le confiesa que, de hecho, le robó algo a Freya. Annie se muestra confundida, y le pide que le explique. Luego de haber recibido la explicación de Renea, la doncella le pregunta si no es una vieja leyenda eso de una estatua que concede deseos. Nuestra protagonista le responde que eso es lo que pensó al principio, pero estaba equivocada. Después le cuenta todo lo que pasó y cómo llegó hasta ese punto. Tras escucharla, la doncella se muestra sorprendida, y le pregunta qué es lo que quiere decir con eso. Nuestra protagonista le responde que es como lo escuchó, ahora tiene otro marido. Annie se alarma, le señala que eso es poligamia, algo que va contra la ley del reino. Renea le comenta que está muy consciente de ello. Annie le advierte que si la descubren, la sentenciarán a 10 años de prisión, a lo que Renea le responde que también lo sabe. En el fondo, piensa que de alguna manera consiguió otra oportunidad en esa vida, pero ahora podría terminar pasando 10 años encarcelada. Aunque pensándolo bien, sería bueno si pudiera ir a prisión en silencio. Porque si Beldemer se entera de que ella ya está casada, no puede ni imaginar qué es lo que le haría. Le comenta a Annie que cree que sabe cómo salir de esa situación, a lo que la doncella le pregunta cómo va a hacerlo. Renea le dice que tiene que divorciarse de Edwin. Annie, perpleja, se queda observando a nuestra protagonista, y con sarcasmo le comenta que es una gran idea. Luego le pregunta dónde se encuentra el nuevo marido de ella. Renea le cuenta que lo dejó en la casa embrujada, y solo regresó para buscar algo de ropa de Edwin. La doncella Annie, confundida, le pregunta por qué necesita la ropa del maestro Edwin. Renea, con una expresión seria, le contesta que es porque su nuevo esposo está totalmente desnudo en ese preciso momento. Unas horas más tarde, Renea regresó a la casa embrujada donde se encuentra Beldemer. Escucha un ruido extraño en el techo, se percata de que proviene del candelabro colgante porque se está meciendo solo. Eso la asusta, trata de calmarse y convencerse de que no existen los fantasmas. Mientras subía las escaleras, sintió una presencia que se escabullía en el piso de abajo. Se convence de que hay algo en ese lugar. Mientras baja las escaleras hacia el primer piso, reflexiona que si ya vio a una estatua convirtiéndose en humano, no es imposible que haya un fantasma. Si hay un fantasma, no le quedaría de otra que trasladar a Beldemer a otro lugar. Es por eso que debe comprobarlo. Abre la puerta de una despensa y les ordena a los espíritus malignos que se muestren. Deja escapar un respiro de alivio al no recibir respuesta, y expresa que es justo como lo pensaba, no hay manera de que existan los fantasmas. En ese momento, ve un espectro pasearse por el techo del sótano y su rostro palidece. Al cruzar las miradas con dicho espectro, rápidamente cierra la puerta. Sintiéndose en apuros, se pregunta qué debe hacer, es un verdadero fantasma. Al retroceder de la puerta de la despensa, se choca con alguien. Asustada, le cuestiona a esa persona quién es y, al solamente recibir una sonrisa burlona, le pregunta si es una persona o un fantasma. El sujeto, mientras se acerca hacia ella, le responde que no es ninguna de las dos cosas. Se presenta como Sapiro, el fiel sirviente del gran Beldemer. Le informa a la señorita Renea que su amo la ha estado esperando. Más tarde, Beldemer le comenta a Renea que la ropa que ella le trajo le queda perfecta.
Nuestra protagonista le cuenta que las tomó a ojo, así que se alegra de que fueran de su talla. Sapiro la halaga diciéndole que tiene un buen ojo. Beldemer le pregunta a Renea si por ese motivo lo miraba fijamente antes, si le estaba tomando sus medidas. Sapiro le asegura a su señor que no cree que fuera simplemente por eso, lo más probable es que solo estuviera mirando porque quería. Nuestra protagonista, con una sonrisa descarada, le aclara que no estaba haciendo tal cosa. Cambiando de tema, le pregunta a Beldemer si, por cierto, no le había dicho que odiaba que le tocaran el cuerpo. O si acaso no le molesta que Sapiro lo haga porque es un hombre. Esa declaración disgustó a Sapiro, por eso le recuerda a la señorita Renea que, como lo dijo antes, él no es humano. Le aclara que, por ese motivo, no podría ser identificado ni como hombre ni como mujer, y por supuesto tampoco es un fantasma. Nuestra protagonista le pregunta entonces qué es lo que es. Sapiro le cuenta que en el pasado hubo muchos humanos interesados en el maestro, al igual que la señorita Renea. La popularidad de su amo alcanzó el cielo, y las cartas de amor se acumulaban como montañas todos los días. El maestro no sabía lo que se suponía que debía hacer con toda esa atención, y como las cartas no paraban de llegar, no se podía distinguir la correspondencia importante, por eso decidió crear a un familiar. Le pregunta a Renea si sabe lo que es un familiar, a lo que Renea explota respondiendo que claro que lo sabe. Un familiar es una entidad sobrenatural que sirve a las brujas o hechiceros. Sapiro expresa que se alegra de que lo sepa, ya que le ahorra una explicación. Y le cuenta que, dado lo extraordinario que era su maestro Beldemer, no existía posibilidad alguna de crear un familiar que no fuera excepcional. Beldemer, con una falsa modestia, le pide a Sapiro que se detenga. Sapiro continúa su explicación diciendo que así fue como él, Sapiro, fue accidentalmente diseñado a la perfección por su maestro. Nuestra protagonista piensa que es como un reflejo de su amo, igual de narcisista. Curiosa, le pregunta a Beldemer si entonces él es un mago. Beldemer le responde afirmativamente. Renea no se explica qué clase de mago tiene un cuerpo tan definido. Sapiro le comenta a Renea que tiene un gran mago como esposo, así que supuso que ella sería, al menos, algo especial, pero parece que no es así. Exclama que, de todos modos, no parece que la señorita Renea estuviera haciendo algún truco raro con el amo. Renea, confundida, le pregunta de qué está hablando. Sapiro le explica que, al principio, pensó que la razón por la que el maestro no podía usar magia era por Renea, pero al ver que ella pensó que el hechizo de la bodega era un fantasma, no hay forma de que ella sea capaz de hacer algo. Renea, alterada, le pregunta a Beldemer si no puede usar magia. Beldemer le responde que, lamentablemente, es lo que parece. Nuestra protagonista se pone feliz, porque quiere decir que, incluso si se entera de que ya está casada, no podrá hacerle daño con su magia. Luego se congela y pregunta si, entonces, eso que estaba en la bodega no era un fantasma, y si era magia. Más tarde, se dirigió a la bodega y preguntó, incrédula, si en serio, eso era un taller de alquimia. Beldemer le cuenta que, mientras intentaba descifrar de dónde provenían los lamentos que escuchaba, descubrió que alguien había lanzado un hechizo sobre toda la propiedad, y también encontró un círculo mágico dibujado con piedras mágicas en todas partes. Sapiro agrega que ese laboratorio de alquimia no se podía ver hasta ahora debido al círculo mágico de invisibilidad que tenía dibujado alrededor. Renea se indigna, expresa que quiere saber quién es ese maldito que estuvo viviendo en esa casa todo ese tiempo sin pagar alquiler. Minutos después. Mientras Sapiro le servía una taza de té a su amo, Beldemer se le quedó mirando molesto. Expresó que su magia, la de Sapiro, funciona sin problemas, pero la de él mismo no y cuestiona si será un efecto de la maldición. Sapiro le comenta que tiene una teoría, a lo que Beldemer le cuestiona cuál es. Sapiro le dice que quizás es porque el deseo de la señorita Renea aún no se ha completado. Le recuerda que antes, una vez que se cumplía el deseo, él volvía a convertirse en una estatua, pero eso aún no ha sucedido. Beldemer expresa que eso tiene sentido. Le pregunta si recuerda cuántos deseos había antes de el de Renea. Sapiro le responde que eran 50. Beldemer, al ver el número de su muñeca, le comenta que entonces su teoría es correcta, el deseo de Renea no se hizo realidad. Expresa que, sin embargo, no entiende si el deseo no se hizo realidad, cómo es que tiene forma humana. Sapiro le señala que podría ser que es porque el deseo está en proceso de cumplirse. Beldemer le dice que eso también tiene sentido,
ya que después de todo el deseo de Renea era un poco abstracto. Preocupado, le pregunta a Sapiro qué significa ser el esposo de alguien. Sapiro le responde que, desde el punto de vista de una mujer, el esposo es el hombre con quien se casó. Rápidamente, se percata de que ahí está el problema, le comenta a su amo que quizás tiene que ver con el hecho de que no están casados oficialmente. Beldemer le cuestiona qué es eso de estar casados oficialmente. Sapiro le comenta que si no se han casado y solo le dijo que se convertiría en su esposo, entonces simplemente es su prometido y nada más. Está seguro de que el deseo aún no se hizo realidad, porque no hubo una ceremonia entre él y la señorita Renea en donde intercambiaran votos. Beldemer lo halaga diciendo que de todos sus familiares, él es el más perfecto. Más tarde, Renea le pregunta a Beldemer si entonces quiere celebrar una boda. Beldemer, intrigado, le cuestiona por qué tiene esa expresión de disgusto, ya que le está diciendo que se convertirá oficialmente en su esposo, ¿por qué no luce feliz? Renea, nerviosa, le responde que es porque fue muy repentino. Sapiro sugiere que entonces deberían celebrar la boda mañana mismo. Renea le grita que eso no es posible. Beldemer le pregunta por qué no. Nuestra protagonista improvisa en el momento, y le contesta que la boda es un evento en el que la novia es la protagonista. Como mínimo debe tener un vestido de novia, y si es mañana es imposible, no puede ir vestida de cualquier manera. En el fondo se siente realmente abrumada, ya es difícil mantener todo oculto como para ahora estresarse por una boda. Le cuenta que, además, necesita reservar un ramo y encontrar un lugar para la celebración, el cual le gustaría que fuera una playa desierta muy tranquila. Agrega que tiene que preparar el lugar, invitar a los testigos y contratar un sacerdote que oficie la ceremonia. Beldemer, tras escucharla, le da la razón. Internamente, piensa que tal vez sea lo mejor seguir la voluntad de la persona que pidió el deseo, además, tampoco le molesta la idea de pasar un tiempo fuera de la estatua. Le responde que acepta, y que seguirá la voluntad de ella. Nuestra protagonista, con una emoción fingida, le agradece. Y mientras tiembla, le promete que trabajará duro para organizar una hermosa boda. En el fondo no puede creer que se casará 2 veces. Mientras tanto, en otro lugar. Annie, la doncella de Renea, se pregunta si entonces esa casa es donde vivía antes Freya. Anteriormente, Renea le había pedido que la ayudase a encontrar a Freya, y le contó que había escuchado que vivía con su padre y sus 2 hermanos menores hasta hace 3 meses. Le preguntó si podría visitar esa casa para ver si no estaba con ellos. Annie, mientras tocaba la puerta de la supuesta casa de Freya, sintió que a veces no entiende a la señora Renea, ya que se supone que sería bueno que Freya desapareciera. De repente, un vecino se acerca y le comenta a Annie que nadie vive en esa casa. Antes vivía un anciano, pero murió hace 2 años. Annie le dice que escuchó que allí vivía una familia, le pregunta si alguien se mudó después de que el anciano muriera. El vecino le responde que después de eso, no hubo nadie más, la casa ha estado vacía desde entonces. Esa noticia sorprendió a Annie. Durante el atardecer de ese día, Freya regresó a la mansión y le estaba pidiendo disculpas a la señora Renea, porque escuchó que su desaparición repentina le causó muchas dificultades a la maestra. Edwin le dice a Freya que eso es suficiente, le pide que lo deje de esa manera y se retire. Pero nuestra protagonista lo interrumpe pidiendo que espere un momento. Y dirigiéndose a Freya le asegura que no pasa nada. Además, le expresa que se alegra mucho de que haya regresado, dado que tenía algo que realmente quería decirle a Edwin y a ella. Minutos después, Edwin le cuestiona a Renea si de verdad desea divorciarse, a lo que ella le responde que sí. Edwin le comenta que es una propuesta bastante desconcertante. Renea le explica que, de esa manera, va a poder estar con la mujer que desea. Edwin le recuerda que ya le había dejado en claro que, entre Freya y él, no hay nada. Renea, cabizbaja, le pregunta si entonces siente amor por ella. A lo que Edwin se estremece y no puede responder. Le dice que, de todos modos, no puede acceder a darle el divorcio, al menos no en ese momento. Nuestra protagonista le pregunta por qué no puede divorciarse de ella, si ni siquiera la ama. Edwin le explica que su hermana Emily le dijo que pronto traería a su prometido para casarse, y le gustaría posponer el divorcio hasta después de su boda. Renea se pregunta si será porque necesita dinero para pagar la boda de su hermana. Concluye que, al final, todo se reduce a dinero otra vez. Decidió responder que está bien, lo harán de esa manera.
En el fondo, piensa que ella tampoco está en posición de discutir nada ahora. Antes de retirarse, le pregunta a Freya si sintió que fue bastante cruel con ella durante ese tiempo. Le pide disculpas, aunque sea un poco tarde, y expresa que de ahora en adelante ninguno de los dos tendrá dificultades por su culpa. Una vez que Renea se retiró, Edwin se mostró confundido ante el repentino cambio de actitud de Renea. Afuera de la habitación, nuestra protagonista deja escapar un profundo suspiro y expresa que eso fue agotador. Se da cuenta de que, después de morir y volver a la vida, no se siente tan triste como lo hubiera imaginado. De repente, llega Anye corriendo y llamando a su señora. Anye, preocupada, le pregunta a Renea si esas son lágrimas. Nuestra protagonista le responde que no, y le aclara que solo le entró algo en el ojo. Anye le grita que eso no es lo importante en ese momento, y le pregunta si acaso sabe lo que acaba de descubrir. Minutos después, Renea le pregunta si entonces está diciendo que lo que dijo Freya sobre su historia es falso. Anye le contesta que sí, que no vive nadie en esa casa, y que según Freya, esa casa le pertenecía a su familia. Nuestra protagonista se pregunta por qué Freya inventaría tal mentira. Tiene dudas sobre si habrá sido parte de su plan para atrapar a Edwin. Anye le recuerda a Renea que anteriormente mencionó que la gema que robó, junto con el mapa, en ese entonces, era clave para despertar la estatua. Renea le pregunta qué pasa con eso. Anye plantea por qué Freya no está buscando la joya desaparecida. Le comenta que o no sabe que la joya ha desaparecido, o no sabe quién la ha robado. Le pregunta si no lo cree sospechoso. Nuestra protagonista le cuenta que, ahora que lo recuerda, la gema desapareció después de pedir el deseo. Lo que significa que si Freya tenía aún la gema, tal vez no tuvo la oportunidad de pedir un deseo. Así que está segura de que empezará a buscar la gema nuevamente. Luego recuerda algo y le cuenta a Anye que en realidad hay asuntos más urgentes, a lo que Anye le pregunta qué es lo que pasa. Renea se pone nerviosa y empieza a vacilar en contarle. Anye, ante su actitud esquiva, le comenta que la está poniendo ansiosa. Nuestra protagonista, con una sonrisa, le cuenta que, al parecer, pronto volverá a caminar por el altar. Anye, risueña, le pregunta si se refiere a como cuando uno se casa. Renea asiente felizmente. Anye, pasmada, le pregunta si acaso está buscando motivos para terminar en prisión, a lo que Renea solo se ríe. Esa misma noche, Renea estaba regresando a la mansión embrujada. En su trayecto, exclama que tener dos esposos es agotador, no cree que pueda seguir aguantando por mucho más tiempo ese ritmo de ir y venir de una casa a otra. Por eso llegó a la conclusión de que tiene que divorciarse de Edwin lo antes posible. En las vallas de la mansión, se encuentra con un sospechoso sujeto. Se pregunta si acaso esa persona se trata de un ladrón. Le grita al sujeto de la valla, ocasionando que éste se sobresaltara. Luego le advierte que será mejor que se baje de ese lugar de inmediato. Una vez que el sujeto baja, Renea le pregunta por qué estaba espiando la casa de otra persona. El sujeto le responde que eso a ella no le debería de importar de todas maneras. Le pregunta si, después de todo, ese no es el lugar donde vive Beldemer. Nuestra protagonista se sorprende de que ese sujeto sepa sobre Beldemer, y rápidamente le cuestionó cuál es su identidad. El joven, haciéndose el misterioso, le pregunta si de verdad le gustaría saberlo. Se presenta como Chase, un aspirante a ser un gran hechicero. Nuestra protagonista se sorprende, e intrigada, le pregunta si él es un mago. Chase le responde que sí, y le pregunta por qué quiere saberlo. Renea, mientras prepara su puño, le cuestiona que si entonces la persona que lanzó un hechizo sobre esa mansión, es él. Después de haberle dado su merecido al joven mago, este le explica que fue nada más porque no tenía dinero y necesitaba montar su propio laboratorio para practicar sus experimentos. Le pide disculpas por ello. Nuestra protagonista le dice que lo entiende. Pero le cuenta que los rumores de fantasmas han hecho que el valor de la propiedad no parara de bajar, y su padre estaba muy preocupado. El joven mago le asegura que jamás hubiera tocado el lugar si hubiera sabido que pertenecía al gremio de Coriolano. Renea se quedó pensando, y reflexiona que gracias a los rumores de fantasmas es que pudo esconder a Beldemer en aquel lugar. Por ese motivo, le dice a Chase que lo ayudará, a cambio, quiere que mantenga todo eso en secreto. Porque necesita que, por ahora, todos sigan creyendo que esa casa está embrujada. Chase le pregunta qué quiere decir con eso.
Luego se da cuenta de algo y le pregunta si es para que nadie se entere de que Beldemer se está quedando en ese sitio. Renea le responde que es correcto y, curiosa, le pregunta entonces cuánto sabe sobre Beldemer. Más tarde, Renea se encontraba revisando la información que recopiló. Chase le contó que Beldemer solía ser un hechicero increíble. No sería exagerado decir que su magia sentó las bases de los hechizos de la actualidad. Pero un día, de repente, desapareció sin dejar rastro. Nadie supo el porqué y los registros que documentaban su desaparición no se encuentran por ningún lado. Mientras lo observa fijamente, se pregunta si acaso desapareció un día, solo para ser encontrado sellado en una estatua, concediendo los deseos de la gente. Tiene curiosidad por saber qué demonios ha hecho para acabar de esa manera. Beldemer, ante la atenta mirada de Renea, le comenta que, por más que lo mire de esa manera, las cosas no van a cambiar. Nuestra protagonista, confundida, le cuestiona de qué está hablando. Beldemer le dice que, por mucho que ella quiera, simplemente no pueden compartir la misma cama hasta que se hayan casado oficialmente. Nuestra protagonista se horroriza, no entiende por quién diablos la está tomando. Sin embargo, le responde que acepta, pero a cambio hay algo que le gustaría preguntarle, y espera que le responda con la verdad. Beldemer le pregunta de qué se trata. Pero a la hora de preguntar, Renea vacila. No cree que estuviera atrapado en una estatua por haber hecho algo trivial. Supone que debió de haber hecho algo terrible. Beldemer, ante su silencio, le pregunta qué es lo que la tiene tan intrigada que ni siquiera puede hablar. Nuestra protagonista entra en pánico, y le pregunta por qué no puede poner sus manos encima del cuerpo de él. No se atrevió a preguntar por qué estaba atrapado dentro de la estatua pese a su curiosidad, y solo soltó lo primero que se le ocurrió. Beldemer deja escapar un suspiro de decepción y le comenta que parece que ella no puede dejar de pensar en poner las manos encima del cuerpo de él. Renea trata de explicarle que no es eso exactamente. Beldemer se acerca y le pregunta si acaso tenerlo a él, todo para ella, no le es suficiente. Pero luego, le dice que está bien y, como ella es su esposa, supone que tiene todo el derecho de saber por qué. Beldemer le cuenta que la razón por la que ella no puede tocarlo es porque él no quiere que lo haga. Renea queda impactada ante la justificación tan absurda. Beldemer le explica que le pone de mal humor que lo toquen, y eso le dificulta su estudio de la magia. Y siempre evita todo lo que pueda obstaculizar su investigación. Nuestra protagonista le comenta que lo entiende, pero como no está investigando nada ahora mismo, le pregunta si entonces puede hacerlo. Beldemer, internamente, piensa que es seguro que ella quiere tocarlo, es obvio que quiere tener ese increíble cuerpo entre sus brazos. Al fin y al cabo, conoce muy bien los deseos de ella, que se ocultan tras el deseo de que sea su esposo. Le comenta que no puede dejar que lo toque. Aunque espera que lo que va a hacer sea suficiente para ella. Nuestra protagonista no comprende de qué está hablando. De repente, Beldemer empieza a desabotonar su camisa, ocasionando que Renea se sonroje. Beldemer se saca la camisa y le dice que va a permitirle que lo toque con los ojos. Justo en ese momento, Sapiro llegó contento anunciándole a su amo que la comida estaba lista. Pero se encontró con una escena extraña e incómoda. Indignado, les pregunta qué están haciendo. Mientras tanto, en la mansión de los Lepore, Edwin le pide a Freya que, por favor, espere un poco más para el divorcio. Le explica que en ese momento hay ciertas circunstancias que no le permiten divorciarse de Renea. Ella le pregunta si se refiere a la boda de la señorita Emily. Edwin le responde que no, y le cuenta que esa solo fue una excusa que puso en el momento. En realidad, hay otro motivo, pero aún no puede contarle cuál es. Freya, con una sonrisa, le asegura a su señor que no es necesario que le dé ninguna explicación, al igual que tampoco es necesario que tenga que divorciarse de Renea. Edwin reflexiona que, de todas las personas de ese lugar, es Freya con quien más tiene cosas en común. Al igual que él, que se conectó con esa familia por dinero, ella llegó hasta ese lugar para pagar la deuda de su familia. La única diferencia es que, al contrario de él, ella tiene una vida complicada y cada día da lo mejor que puede. Es precisamente por eso que desea protegerla, quiere asegurarse de que su espíritu tenaz nunca se desvanezca. Mientras toma la mano de Freya, le cuenta que hará que Basile busque una casa adecuada para ella, dado que Renea ha accedido a liberarla de sus deudas. Le pregunta si no le gustaría pedirle a su padre y a sus hermanos que se muden con ella. Freya se disculpa por interrumpirlo,
pero le cuenta que prefiere quedarse en esa mansión. Edwin le responde que lo sabe, pero le advierte que las cosas se podrían poner bastante difíciles para ella, ya que tendrá que soportar que la miren por encima del hombro. Freya le dice que aún así prefiere quedarse. Le asegura que su único deseo es estar donde él está. Y siente que si se va, se separarían de alguna manera y no podría volver a verlo. Edwin la abraza, y le comenta que si eso es lo que realmente quiere, entonces está bien, permanecerán allí juntos. Internamente, Freya se siente aliviada, y piensa que eso estuvo cerca. Unos días después, en alguna playa aislada, finalmente llegó el día de la segunda boda de Renea. Anye, quien asistió a la ceremonia como una invitada, le dice a Renea, su señora, que hace mucho viento y por eso le pide que tenga cuidado con su velo. Nuestra protagonista, frustrada, expresa que en verdad no tiene suerte cuando se trata de bodas. En su primera boda, Edwin tenía el ceño fruncido más que nunca, y ahora, el día es un completo desastre. Le ordena a Anye que ese día, bajo ninguna circunstancia, debe decirle mi señora, puesto que la presentó a todos como alguien que pertenece al gremio. Anye promete intentarlo. Dejando eso de lado, Anye le pregunta si ese vestido que lleva puesto no es el mismo que se puso la primera vez. Renea, avergonzada, le responde que sí lo es. Justo en ese entonces llega Beldemer, y le pregunta a Renea si ya está lista. Nuestra protagonista queda embobada observándolo. De fondo, Sapiro le grita a su maestro que luce espectacular. Anye le da la razón comentando que es bastante guapo. Renea no se siente sorprendida, después de todo, era muy guapo ya solo con taparrabos. Mientras se preparaban para caminar hacia el altar, los ojos de Beldemer se posaron en Renea. La vio tan bonita que su corazón dio un vuelco y sus mejillas se sonrojaron. Posteriormente, el sacerdote anuncia que empezarán con la ceremonia, y les pide a los novios que se acerquen al altar. Renea, con una sonrisa, le pide a Beldemer que entrelacen sus brazos, pero recuerda que éste le contó que se siente mal cuando lo tocan. Así que le sugiere que simplemente caminen uno al lado del otro. A lo que Beldemer expresa que esa es una excelente idea. Mientras se dirigían al altar, Sapiro lloraba exclamando que no podía creer que su amo se casara con semejante humana. Anye le reclama porque arruina un evento tan alegre con su llanto. Sapiro, enojado, le dice que solo es un evento alegre para la novia. Esa declaración enfadó a Anye. Terminaron peleándose a puños, mientras el sacerdote les rogaba que, por favor, hicieran silencio. Luego, da inicio a la ceremonia, explica que están allí reunidos, en presencia de los testigos, para unir a ese hombre y a esa mujer en sagrado matrimonio. Nuestra protagonista le hace señas para que se apresure y vaya directo al grano. Por ese motivo, el sacerdote los declara marido y mujer. Y les indica que ahora el novio puede besar a la novia. Esa parte tomó por desprevenida a nuestra protagonista. Se pone muy nerviosa, no puede ni tomarle la mano, entonces no sabe cómo se supone que la besará. Le ruega al sacerdote que por favor omita esa parte. El sacerdote insiste en que debe darle aunque sea un besito rapidito a la novia. Renea le hace señas pidiéndole que salte esa parte. A lo que el sacerdote le explica que se necesita un beso como prueba de unión. Renea, cada vez más nerviosa, insiste en saltar esa parte. El sacerdote se aclara la garganta y comenta que entonces asumirá que el novio ya besó a la novia. Sin embargo, Beldemer lo interrumpe y anuncia que va a besar a Renea. Esa afirmación dejó atónitos a todos, incluso Sapiro y Anye dejaron de pelear. Renea le dice que no tiene que hacerlo, pero Beldemer le comenta que debe hacerlo, ya que su deseo debe ser concedido. En el fondo, cree que si esa ceremonia de boda no se realiza correctamente, el deseo de Renea podría no hacerse realidad. Nuestra protagonista se pregunta si realmente va a besarla, aunque deteste que lo toquen. No sabe qué hará si el beso lo desmaya. Beldemer le comenta que solo es necesario que los labios de ambos se rocen. Le asegura que será breve y le pide que simplemente terminen con eso rápido. Sapiro de fondo, continúa llorando a mares, no entiende por qué su maestro tiene que hacer semejante acto. Al mismo tiempo, Anye está encantada, expresa que es romántico. De esa manera, aunque estaban bastante incómodos, los labios de Renea y Beldemer se tocaron ligeramente. Beldemer se siente extrañado, no se explica qué es ese dulce sabor. Al separarse de Renea,
Pudo verla en un estado de agitación, eso provocó que su corazón latiera con fuerzas. No pudo conformarse con solo rozar sus labios, quería más. Por eso, presiona su lengua para darse paso en la boca de Renea, mientras la sujeta fuertemente hacia él. Nuestra protagonista se estremece, pero también se deja llevar y terminan besándose con mucha pasión. El sacerdote comenta por lo bajo que parecen estar disfrutándolo bastante, para ser dos personas que hasta recién no querían tocarse. Annie quedó en blanco, le pide a Sapiro que haga algo con su amo, y le pregunta si está seguro de que no es un pervertido. Pero Sapiro también está completamente pasmado. Los segundos pasaron y los invitados se preguntaban por qué esos dos seguían pegados el uno al otro. Una gota cae en la mejilla de nuestra protagonista, haciendo que ésta se apartara y el beso se detuviera. Le comenta a Beldemer que está lloviendo. Beldemer la vuelve a jalar hacia él, y mientras continúa besándola, usa su magia para crear una barrera para cubrirlos de la lluvia. El hecho de que Beldemer haya podido usar su magia asombró a Sapiro. Incrédulo, le preguntó a su maestro si acababa de usar su magia para crear esa barrera. Sin embargo, Beldemer no le responde y continúa con lo suyo, besando a Renea. Annie se sorprende al ser testigo de la magia de Beldemer. Sapiro, emocionado, exclama que por fin su maestro ha recuperado su magia. Más tarde, en un callejón apartado cerca del muelle, nuestra protagonista le entrega al sacerdote un saco con oro y le dice que confía en que mantendrá el secreto de todo lo que ocurrió ese día. El sacerdote le pide que no se preocupe, asegurando que él no tendría ese trabajo si fuera un bocón. Luego le informa que se marcha y se retira de aquel lugar. Annie le pregunta a Renea si ya terminó todo, a lo que Renea le responde que espera que así sea. Internamente, reflexiona que, por lo que entendió, si su deseo se hace realidad, Beldemer debería volver a ser sellado en una estatua. Y ahora que han celebrado la boda, se pregunta si de verdad va a desaparecer. De repente, un hombre aparece y saluda a la señorita. Renea se pone a la defensiva y le pide que se identifique. El sujeto le responde que no importa quién es él, lo que importa es lo que él sabe. Le expresa que no importa cuántas riquezas pueda tener en casa, es muy osado de su parte tener dos esposos. Nuestra protagonista se estremece al darse cuenta de que su secreto corre peligro de ser revelado. El sujeto le comenta que por algo así la podrían enviar 10 años a prisión, y él se pregunta si acaso su marido lo sabe. Renea, irritada, le pregunta cuánto quiere. El sujeto le contesta que unas 50 monedas de oro son suficientes por el momento, y le pregunta qué le parece. Annie intenta advertirle a Renea que no caiga en el chantaje de ese tipo. Pero Renea le dice a ese hombre que es un trato, y le indica que se verán en el puerto a medianoche. El hombre le advierte que será mejor que se presente, porque de no hacerlo, le hará una pequeña visita a su marido en la posada. Una vez que se alejaron, Renea, fríamente, le pide a Annie que prepare las monedas de oro. Más tarde, en la posada, Beldemer estaba recordando lo ocurrido ese día. En específico, pensaba en los labios de Renea. Piensa que estaban húmedos y también muy suaves. Además, ella estaba hermosa. Sus pensamientos son interrumpidos por Sapiro, el cual lo estaba llamando. Preocupado, le pregunta a su amo si se encuentra bien. Beldemer le cuestionó si le estaba diciendo algo. Sapiro le comenta que es muy extraño. Beldemer le da la razón, definitivamente lo es. Cada vez que cierra los ojos, recuerda los labios rojos de Renea. Sapiro le aclara que no se estaba refiriendo a eso. Y le pregunta por qué cree que el deseo de ella aún no se hizo realidad. Señala que el número de su muñeca no disminuyó y que todavía no se ha vuelto a convertir en una estatua. Sin mencionar que sus poderes, los pudo utilizar durante la ceremonia, pero ahora han vuelto a desaparecer. Beldemer se quedó pensando, pues lo que dijo Sapiro era cierto. Sapiro le cuenta que mientras su amo estuvo convertido en piedra, él dedicó mucho tiempo investigando la literatura humana. De acuerdo con su investigación, varios protagonistas que estuvieron bajo un hechizo, fueron liberados tras recibir el beso del verdadero amor. Beldemer le pregunta qué significa eso. Sapiro le comenta que cree que solo puede usar sus poderes mágicos cuando besa a la señorita Renea. Tras esa revelación, Beldemer se puso rojo como un tomate. Minutos después, se dirigió a la habitación de Renea. Nuestra protagonista se mostró sorprendida por verlo allí,
le preguntó si todavía no había regresado al santuario. Le cuestionó si fue hasta allí para despedirse. Beldemer le cuenta que, al parecer, el deseo que ella pidió aún no se cumplió. Renea, pasmada, le pregunta por qué. En el fondo teme que sea por culpa de Edwin. Se pregunta si Beldemer solo volverá a ser una estatua cuando sea su único marido tras el divorcio con Edwin. Se da cuenta de que eso quiere decir que perderá a sus dos maridos, pero cree que es mucho mejor estar sola que en una prisión. Beldemer le cuenta que además volvió a perder la capacidad de usar sus poderes. Renea le recuerda que antes pudo hacerlo muy bien. Expresa que debe de haber una razón por la que antes sí pudo y ahora no, así que le pide que le permita pensar. Tras pensarlo, le pregunta si cree que sea por eso. Beldemer le responde que sí, también llegó a la misma conclusión. Que regresaron sus poderes porque se besaron. Mientras se inclina hacia ella, le pregunta qué le parece si ponen a prueba esa teoría. Nuestra protagonista, nerviosa, le pregunta si se refiere a averiguar si es que besándolo le devuelve su magia. Beldemer le responde que es correcto. Nuestra protagonista le comenta que, como él es un hechicero, no poder usar su magia debe ser muy duro. Le pregunta si no es así. Beldemer le responde que es cierto. Nuestra protagonista supone entonces que debería ayudarlo. Después de todo, la besó antes en la boda solo para concederle su deseo. Sin mencionar que se siente culpable de que aún no se haya cumplido el deseo de ella. Se intenta convencer que no es que quiera volver a besar a Beldemer. Por ese motivo, le responde que supone que no estaría de más intentarlo. Beldemer le comenta que entonces lo hará, y procede a besarla hasta quedarse sin aliento. Cuando quería continuar con su beso apasionado, Renea intenta detenerlo. Beldemer le pregunta por qué lo detiene. Renea le recuerda que es un experimento y que necesita comprobar si funciona su magia o no. Beldemer le dice que eso es cierto e intenta usar su magia para cerrar una ventana. Sin embargo, al no lograrlo, le dice a Renea que parece que no funciona. Nuestra protagonista no comprende el por qué, si estaban besándose al igual que antes. Luego se percata de algo, primero le aclara que no tiene segundas intenciones, pero le recuerda que durante la ceremonia, no usó sus poderes mágicos después del beso, sino que estaban en medio de un beso. Beldemer se ruboriza y le pregunta si entonces deberían intentarlo hacerlo de la misma manera. Posteriormente, Beldemer besa a Renea con la misma pasión que lo hizo las veces anteriores. Nuestra protagonista, al ver que está muy concentrado en besarla, le recuerda que tiene que probar su magia. Beldemer usa su magia para cerrar la ventana, y esa vez sí funciona. Nuestra protagonista expresa que la teoría era cierta. A lo que Beldemer le advierte que tendrán que hacer eso cada vez que él necesite usar sus poderes. Mientras acerca el rostro de Renea hacia él, le comenta que ahora le gustaría intentar un hechizo de alto nivel. Nuestra protagonista, avergonzada, le pregunta a qué se refiere con un hechizo de alto nivel. Beldemer le dice que, por ejemplo, puede hacer que esas flores marchitas vuelvan a estar frescas. Renea, asombrada, le comenta que nunca había visto una magia como esa. Beldemer, con una mirada profunda, le pregunta si le gustaría verlo. Renea le responde que sería un desperdicio tirar esas flores, y además, tiene bastante curiosidad. Así que, mientras se acerca a los labios de él, le comenta que solo lo hará una vez más. Justo en ese momento, llegó Anye para informarle a Renea que el oro ya había sido preparado. Sin embargo, fue víctima de la apasionante magia de Beldemer y terminó sepultada en un mar de flores. Más tarde, en el muelle. Anye le comenta a su señora que las cosas estaban bastante calientes en la habitación y le pregunta si no quiere dormir con una compresa fría ese día. Renea, avergonzada, le pide que deje las bromas a un lado. Le preguntó si terminó con los preparativos que le pidió. Anye le responde que sí, lo hizo tal y como se lo pidió. En ese momento, el chantajista llegó preguntando si en esa bolsa se encontraba su oro, a lo que Renea le respondió que sí. El hombre le asegura que ha tomado la decisión correcta, además, esa cantidad es una gota de agua comparada con toda su fortuna. Renea le contesta que es correcto. Pero agrega que sigue siendo un desperdicio, y que si no fuera por él no tendría que gastarlo. El chantajista le pide que lo tome como el costo de tener dos maridos. Renea sonríe y le da la razón. Justo cuando el hombre estaba por agarrar la bolsa con dinero, es sujetado por otros hombres y la bolsa es tomada por otra persona.
Esta persona le dice a Renea que parece que la cantidad es la correcta. Nuestra protagonista le asegura al capitán que no se decepcionará de la suma. El chantajista pregunta qué es lo que está pasando. Renea le cuenta que se ha tomado la libertad de buscarle un trabajo, los barcos mercantes siempre están faltos de mano de obra. Le pregunta si no cree que es un desperdicio pasar el resto de su vida chantajeando a la gente. El hombre le grita a Renea que es igual que su padre, y que solo ha aprendido nada más que trucos sucios de él. Mientras se lo llevan a Rasta, amenaza a Renea diciéndole que no se saldrá con la suya. Nuestra protagonista expresa que experimentar cosas como esa, solo por casarse 2 veces, no está tan mal. Mientras tanto, en el santuario donde estaba la estatua, Freya llegó y, confundida, cuestionaba qué era todo eso. No entendía por qué no había nada en ese sitio. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.